Reinas para siempre, Dios. Tú reinas para siempre, Dios. Te adoro, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor. Muchas gracias te doy. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Dios es bueno. Gloria al Señor. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Una vez más estamos para compartir la palabra y en esta oportunidad tenemos una palabra especial y es el título de esta enseñanza. Ustedes saben que enseño. Se llama Encuentra la perla. Encuentra la perla. Y voy a estar explicando cómo debes hacer para encontrarla, por qué debes encontrarla, qué es la perla y cuál es esa necesidad que tenemos de encontrarla. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está llena de perlas. Y cuando digo perlas, me refiero a revelaciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de esas revelaciones que necesitan ser encontradas, halladas por nosotros y buscadas. Amén. Así que esas perlas que nosotros debemos buscar es porque el Señor así nos aconsejó. Y vamos a leer un pasaje donde Jesús nos habla en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 y el verso 45. Vamos a ver lo que el Señor nos está hablando aquí. Mateo capítulo 13, verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, nosotros muchas veces hemos oído quizás mensajes y enseñanzas sobre este pasaje y nos hemos dado cuenta, o se nos ha predicado, se nos ha enseñado sobre de que en este caso el reino de los cielos es Jesús, que vino, que fue semejante a un mercader y vino a buscarnos a nosotros como bellas, hermosas y valiosas perlas para su reino, ¿verdad? Entonces, que habiendo Él hallado a nosotros, la iglesia, el cuerpo, las perlas que en aquel entonces se había perdido, pues Él entregó su gloria, entregó todo lo que tenía para venir a buscarnos. Y está muy bien. Ese es un nivel de revelación, un nivel de dimensión de revelación. Pero hoy vamos a ir a otro nivel un poquito más profundo para poder entender que eso que Él manifestó ahora también nos lo está enseñando a nosotros, porque ahora somos nosotros puestos en el lugar del rey, del reino, ¿verdad? Porque Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a ver qué es lo que está diciendo esto aquí para entenderlo. Dice: también el reino de los cielos es semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Que es parecido, que es similar, que se asemeja a un mercader. A un mercader. Entonces, aquí nos está asemejando a nosotros. Entonces, podemos decir, bueno, pero tenemos que entender primero que como que el reino, que nosotros sí, el reino está aquí y ahora, porque Jesús trajo el reino aquí a la tierra. Jesús trajo el reino en sí mismo, porque el reino es el mismo, porque un reino se constituye porque hay rey. Si no hay rey, no hay reino, y Él es rey y Señor. Entonces Jesús trajo el reino. Después, antes de irse, dijo: este reino será predicado por todo el mundo, toda la tierra. El evangelio del reino de los cielos será predicado. ¿Cómo y por qué? A través de cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar por qué nosotros
Podemos decir ahora, nosotros somos ese reino, que nos asemejamos a un mercader que busca. Y antes de llegar ahí, vamos a mirar por qué nos asemejamos como un reino. Precisamente porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y vamos a estar mirando unos versos bíblicos para que tengas apoyo por la palabra de lo que te estoy diciendo. Pero antes de ir ahí, déjame decirte que aquí dice que busca. O sea que el reino se asemeja a un mercader que busca. Nos está diciendo que nosotros debemos buscar. Por cuanto hemos entrado al reino, porque ahora tenemos el reino dentro de nosotros y somos el reino de Dios en esta tierra, porque nosotros estamos supuestos a manifestar ese reino, está ya en nosotros. Lo que pasa es que la iglesia está en el proceso de aprender a cómo manifestar el reino en la tierra, porque la iglesia en sí está dormida. La iglesia está dormida y la mitad de ella está ciega y todavía no se ha dado cuenta. Más bien, la iglesia ha interpretado el ser cristiano, nacidos de nuevo o hijos de Dios, el ir a la iglesia los domingos y tener un estado de religión, de dogmas, de tradiciones. Entonces, como la iglesia ha interpretado eso, ha interpretado solamente algo, un estado de continuamente cumplir algo y nos sentimos satisfechos. Pero ese no es el motivo de Dios. El motivo de Dios de haber entrado el reino en nuestras vidas y habernos entrado a nosotros en el reino es para que nosotros aprendamos a manifestar este reino que ya fue conquistado por Jesucristo en la cruz del Calvario, y por lo tanto Él lo unió, los cielos con la tierra, unió el reino de Dios con la tierra. Pero nosotros todavía estamos muy distraídos. Necesitamos aprender a manifestar el reino de Dios en la tierra, a Dios en la tierra como Rey y Señor. Por eso somos sus embajadores aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, como reyes y como reino aquí en la tierra, estamos llamados a buscar. Estamos llamados a buscar perlas. Estamos llamados a buscar la perla de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estamos llamados a buscar esa revelación. ¿Cómo buscamos la revelación? La buscamos buscando la palabra de Dios, leyendo, adorando, orándole a Dios, teniendo un corazón dispuesto a querer recibir de parte de Dios revelación más y más para poder manifestarlo. No es para que sepamos más simplemente por ser más sabiondos. Es para poder llegar a manifestarlo a Él aquí en la tierra, su reino aquí en la tierra, como Él se merece que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Entonces, entendemos que si somos reino, estamos llamados a buscar. Porque dice, el reino de los cielos es semejante, se parece a un mercador que busca buenas perlas, buena revelación. Que habiendo hallado una perla preciosa, cada vez que tú hallas una revelación preciosa de Dios, eres capaz de dejarlo todo por la revelación. Todo. Cuando tú encuentras la revelación de Dios, cuando Dios te revela algo, tú dejas atrás tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de hacer las cosas. Dejas de lado lo que es la religión y tradición. Dejas de lado muchas cosas para conocer más la revelación de Dios, porque hay muchas profundidades. La revelación de Dios va en aumento, la revelación de Dios tiene diferentes etapas de dimensiones, que es la que tenemos que entender. Entramos a una dimensión porque la perla es la revelación. La perla es una puerta que se abre. Una puerta que se abre y tú entras a esa primera revelación, y hay profundidad de puertas, hay profundidad de dimensiones de puertas que nos va llevando de revelación en revelación, y vamos entendiendo y vamos mirando y vamos viendo y nos vamos situando cada vez más y más y más. ¿Para qué? Para poder manifestar este reino. Estamos llamados a buscar la perla preciada de Dios. Cada revelación es una perla.
de gran precio. Tenemos que entender eso, que es algo de mucho valor. No podemos conformarnos simplemente con leer y quedarnos allí con lo que alguien interpretó. Tenemos que leer y tenemos que orar y pedirle a Dios revelación, y Él nos los da, porque esa es la manera. Dios te da la revelación. No puede ser una revelación aislada que se te ocurra algo. Tiene que ser algo que la misma palabra corrobore lo que se te está revelando, porque todo está escrito allí. Lo que pasa es que está escondido de alguna manera u otra, ¿verdad? Vamos a leer en Hebreos 12:18, capítulo 12, verso 18. Amén. Hebreos capítulo 12 y verso 18. Y ahora, habiéndonos ubicados como el reino, si todavía no entiendes, ahora te vas a ubicar más, vas a entender más de por qué digo somos el reino aquí en la tierra, porque somos reyes y se nos ha dado un reino, ¿verdad? Entonces, dice Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahora bien, antes de entrar un poquito más en esto, déjame recordarte que la primera revelación, porque si no entras a la primera revelación, no puedes entrar a ninguna otra. La primera puerta que se te debe abrir de revelación es Jesucristo. Indudablemente, digo esto por si acaso alguien escucha y no entiende estas cosas. Déjame decirte que la primera puerta que se te abre, la primera perla que un ser humano en este mundo debe hallar, es la revelación de Jesucristo como Salvador. Una vez que Jesucristo se te revela como Salvador, entraste a esa puerta. Y siempre hablamos y mencionamos esto de que ser salvo y te quedas en la primera puerta allí estancado. No, porque Dios tiene muchas más puertas, muchas más perlas, las cuales se deben ir abriendo para que sigas entrando a diferentes dimensiones del conocimiento del reino de Dios. Entonces, la primera puerta que entramos es Jesucristo. Una vez que hemos conocido a Jesucristo como Salvador, ahora estamos llamados a buscar más de esas perlas. Así que en esta oportunidad te voy a decir, encuentra la perla, encuentra, porque está allí para ti y para mí, está para cada uno de nosotros. Así que el que tenga oídos para oír, oiga, porque la palabra que estamos hablando son palabras que van al espíritu, al oído espiritual. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. En Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí, en la palabra nos está diciendo que cuando vinimos a esa puerta, cuando entramos a esa primera puerta, a esa primera revelación, porque Jesús mismo dijo que yo soy la puerta, ¿verdad? Así que no estoy diciendo nada que no es. Jesús dijo, yo soy la puerta. Así que cuando entramos a esa primera puerta, a esa primera perla valorosa y apreciada de Dios, cuando entramos a esa revelación, ahora nos está diciendo aquí la palabra que cuando entramos allí, no nos fuimos acercados al monte que ardía en fuego cuando se acercó Moisés y el pueblo de Israel. Dice, no os habéis acercado al monte de Sión, aquel monte de Sión allá en Israel, a la ciudad del Dios vivo. Perdón, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No te acercaste a ese monte que se podía palpar, que se podía ver con estos ojos, que tú lo podías visualizar, a ese monte que aquellos vieron y palparon, y vieron el fuego, vieron el monte ardiendo. No.
nosotros los que hemos entrado por esa primera puerta, que es la revelación de Jesucristo, no nos hemos acercado a aquel monte visible y tangible de este mundo. Dice en el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora nos está tratando de mostrar de que cuando nosotros entramos a esa primera puerta, que es Jesucristo, encontramos esa primera perla preciosa, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo. Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y nos está hablando que esta ciudad es una ciudad espiritual. Nos está situando en un lugar espiritual, que donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo, si tú entraste por esa primera puerta que es Jesucristo, te habéis acercado. Te habéis acercado, te habéis llegado, te habéis allegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto es espiritual. Él está hablando de algo espiritual, que es real, que no lo podemos ver con estos ojos, ni lo podemos palpar con nuestras manos, como aquellos lo hicieron allá en Israel. No. La palabra nos enseña que no nos acercamos a aquel, nos acercamos a uno que es espiritual y que está en el mundo entero para que nosotros lo podamos ver, lo podamos tocar y lo podamos oír espiritualmente. Tenemos que entender esto. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Fíjate lo que nos está explicando a dónde nosotros entramos y llegamos a este lugar. Es el monte de Dios, es la ciudad santa de Dios, es la Jerusalén celestial, es la compañía de muchos millares de ángeles, porque hay millares de ángeles en el reino de Dios. Te está explicando el reino de Dios, a donde hemos llegado. Acuérdate que la palabra nos enseña que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bueno, esto es lo que quiere decir, que cuando fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, aquí hemos llegado a ese reino donde todas estas cosas en el Espíritu están. Aquellas cosas naturales, intangibles y visibles a los ojos humanos que estaban allá en el pueblo de Israel, que le tocó a Moisés ver y al pueblo de Israel, eso fue una demostración, una tipología, una forma de mostrarnos algo del Espíritu en lo natural, para que hoy nosotros, al poder enseñarlo y explicándotelo, tú puedas comprender y entender lo que hay en el Espíritu. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, fuimos justificados, ¿verdad? Hechos perfectos, fuimos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es un nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto en el Espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto es en el Espíritu. Por eso no nos podemos conformar a hacer cosas en la carne. Porque tenemos que recibir y todo lo que hagamos tiene que ser en el Espíritu. Claro que usamos el cuerpo, usamos nuestra voz, usamos nuestras manos para muchas cosas que tenemos que hacer, pero todo tiene que ser basado en las órdenes del Espíritu. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Todo esto está en ese reino de Dios al cual nosotros fuimos trasladados en el Espíritu una vez que entramos por la primera puerta, por la primera perla,
por la primera revelación que tuvimos de Jesucristo como Salvador, de la sangre que nos limpió de todo pecado. Fíjate, en el verso 28 del mismo capítulo 12 de los Hebreos, dice, así que recibiendo nosotros, ¿lo recibiste? Porque fuiste trasladado y fuiste metido dentro del reino, y allí dentro del reino, también el reino se metió dentro de ti. Porque la palabra de Dios dice que el que se une a Cristo, un solo espíritu con él. Así que si Cristo es el reino, y nosotros fuimos trasladados dentro del reino, ahora Él se metió dentro de nosotros porque somos un solo espíritu con Él. Así que somos el reino de Dios constituido aquí en la tierra para manifestarlo. Nos falta bastante transformar nuestra mente para poder comprender estas cosas y poder comportarnos como los reyes que somos, reyes y sacerdotes de Dios para ministrar en este mundo, en esta tierra, las grandezas de Dios. Por eso es la necesidad de aprender la palabra, estudiar la palabra y repetir la palabra muchas veces. ¿Hasta qué? Hasta que nuestro corazón sea circuncidado por la palabra, al punto de poder desechar todas aquellas cosas que hemos aprendido, doctrinales, doctrinas que nos han enseñado que han sido de acuerdo a las cosas que los hombres han entendido hasta aquellos momentos. Sino que tenemos que aprender a entender la revelación, las profundidades y las dimensiones que hay en Dios. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no se mueve, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Jesucristo es el fundamento de todo esto. Por eso digo que era necesaria que entrásemos por esa puerta primero. Era necesario que esa puerta se abriera, que esa revelación se abriera en nosotros y nos dejara ver quién es Él. ¿Sí? Él es el que todo lo llena en todo. Él hizo todas las cosas, todo lo que vemos, todo lo que está hecho fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Para ahora entregarnos a nosotros esta misión, por esa razón es que Él dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Ahora Él nos envía su Espíritu, el Espíritu de verdad, dijo Él. Primero dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después dijo, voy a enviar mi Espíritu, el Espíritu de la verdad, para que esté en vosotros. Porque Él estando aquí en cuerpo no podía meterse dentro de la gente, pero estando en el Espíritu sí se puede meter en toda la gente que se le ha abierto esa revelación de Jesucristo como Salvador. Selah. Tenemos que meditar esta palabra. Tenemos que entenderla, tenemos que masticarla espiritualmente, tenemos que recibirla en nuestro espíritu, en nuestro corazón. En 1 Corintios el apóstol Pablo le habló a los corintianos en el capítulo 3, y voy a leer el verso 16 y 17, podemos leerlo también. Dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo nos está diciendo que somos templo. La palabra de Dios está llena de ilustraciones y de demostraciones para que nuestra mente finita aquí de este mundo, la mente natural, pueda entender las maravillas y profundidades de Dios. Tiene Dios que comparar con cosas que nosotros conocemos. Por eso la palabra nos compara también con piedras vivas.
que somos piedras vivas que vamos a ser edificados unos con los otros para formar esa casa espiritual. Y ahora el apóstol Pablo dice que somos templo de Dios. Somos la casa espiritual de Dios. Si no nos ubicamos de esta manera, no podemos entender el resto. Si no nos ubicamos nosotros como reyes, como reino de Dios aquí en la tierra, que somos de un espíritu con Cristo, que somos piedras vivas, edificados sobre la piedra angular, la cual es Cristo, que somos el templo de Dios, que somos la casa de Dios, que somos el monte de Sión, la nueva Jerusalén. Somos ya. Él nos hizo a nosotros ya, porque Él nos trasladó dentro de ese reino, dentro de esto. Por eso que dice que hemos llegado. Hemos llegado. Fue que leímos. No sabéis, dices, te habéis acercado a ese monte. Nos allegamos a ese monte. Fuimos entrados en ese monte de Dios, en esa ciudad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, decimos, el reino está aquí. El reino está en mí. Cuando Jesús caminaba por aquí en la tierra, dijo, el reino está aquí, el reino ha llegado, el reino entre vosotros está. Después dijo, el reino en vosotros está. El reino es Él. Lo trajo Él, porque Él es el Rey. Y como dije, no hay reino sin Rey. Después Él asciende y desciende su Espíritu para morar en nosotros y constituirnos reyes. Cuando nos constituye reyes, nos constituye en el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, por cuanto nos ha constituido reyes, por cuanto somos el reino de aquí, dice que ahora podemos entender el primer verso que leímos. Una vez que entendemos esto, entonces decimos, lo que el Señor nos estaba diciendo es que nos parecemos. Por ser el reino de Dios y estamos aquí, nos parecemos a un mercader que busca. Entonces lo que Él me está queriendo decir es que debo buscar más perlas. Debo buscar perlas de gran precio. No me debo conformar con lo que aprendí hace 40 años, 30 años, 15 años, 10 años ni 5 años. No me puedo conformar, tengo que seguir buscando perlas, las perlas de Dios, porque Dios no es chiquitito así. Dios no es chiquitito de 20 años, 30 años, 40 años que lo conocemos. Dios es inmensamente, inmesurable, grande. El buscar perlas, el buscar puertas que se abran a la revelación de Dios, a la revelación de Dios, a la revelación de Jesucristo. Yo meditaba esta mañana, era como cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces. Los discípulos sacaban de la canasta panes y peces, y seguían sacando. Y aunque la canasta pudiese tener una sola dimensión aquí en la tierra, espiritualmente había dimensiones de profundidad, por lo cuanto seguían sacando hasta alimentar 15 a 20 mil personas. Y todavía sobró canastas llenas. Esto es para que se nos abra el entendimiento y nos demos cuenta que las profundidades de Dios no tienen fin, que tú puedes seguir sacando, como el buen hombre que saca de su tesoro buenas cosas. Cuando tú has guardado el tesoro de la palabra de Dios, cuando tú has leído la palabra de Dios una y otra vez, esa palabra se te comienza a abrir en dimensiones profundas que cuando empiezas a sacar,
empiezas a sacar y empiezas a sacar. Por eso de un solo verso puedes sacar y sacar y sacar dimensiones de profundidades de revelación del conocimiento del reino de Dios. Y cuando hablo del reino de Dios, hablo del Dios mismo, del Dios que es Rey. El que tenga oídos para oír, oiga, oiga. Esto es espiritual. El que tenga un oído espiritual va a entender lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, cuando digo, ¿no sabéis que sois templos? Somos templos de Dios. Te voy a mostrar por qué me refiero a la perla como puerta. Si vamos a mirar en Apocalipsis el capítulo 21 y verso 21, Apocalipsis capítulo 21 y verso 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. 12 es número de gobierno. 12 tipifica gobierno. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de estas puertas era una perla. Está hablando de las puertas de la ciudad celestial, del reino de Dios, de la Nueva Jerusalén, de la casa de Dios. ¿Vas entendiendo? Estas puertas son puertas que se van a ir abriendo para entrar a conocer más. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, de la divinidad, de la sabiduría, de la presencia de Dios, transparente como vidrio. Ahora, ¿de qué está hablando Jesucristo cuando habla de esta ciudad? ¿De qué está hablando? ¿Te diste cuenta? Está hablando de nosotros mismos. Ok, vamos a leer en el mismo 21 unos versos más adelante. No más adelante, sino antes de este verso que leímos. El verso 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Esto le estaba hablando Jesucristo, revelándole a Juan en la isla de Patmos, el Apocalipsis, que Apocalipsis no quiere decir el fin del mundo, como la gente describe. Apocalipsis quiere decir revelación de Jesucristo. Sitúate en lo que quiere decir Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Quiere decir que cuando Él se le revela a Juan, está revelando su persona, su reino, quién es Él. Y si está hablando de Él, está hablando de cada uno de nosotros. Hay muchas dimensiones de profundidad allí. Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Nosotros somos la esposa del Cordero. Muchos dirán, no, que la novia. No, no somos la novia, somos la esposa. Somos la esposa. Apenas eres la novia, apenas cuando lo conoces como Salvador, eres la novia. Pero una vez que tú entras en ese nuevo nacimiento donde se unen tu espíritu y el de Él y son uno. El mismo apóstol Pablo explicando dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso, cuando habló de la iglesia, habló del matrimonio, habló de la esposa y el esposo. Cuando lo dijo Adán allá en el principio, también el apóstol Pablo se refirió a la iglesia. Cuando dijo, esto digo de la iglesia, del cuerpo del Señor, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Nos hemos convertido en la esposa porque el que se une a Cristo, un espíritu solo es con Él. Y una novia no se une al hombre, supuestamente.
La que se une al esposo es la esposa. El que tenga oídos para oír, oiga, oiga, oiga. Que se te abran los oídos espirituales para poder entender las dimensiones de Dios. Encuentra la perla. Encuentra la perla. Encuéntrala. Si te digo encuentra la perla, te estoy diciendo búscala. Búscala para que la encuentres. Para que te sea revelado, para que se te abra. Para que se te abra el entendimiento, para que caigas en cuenta. Oye, soy la esposa del Cordero. Cuando Él habla aquí de esta ciudad, está hablando de mí y de ti, del que ha nacido de Dios. No solamente el que creyó y fue salvo por gracia y se quedó allí salvo nada más. No. El que se atrevió a buscar y entró y se hizo un solo espíritu con Cristo. En esta ciudad del que Él habla hay puertas, hay perlas. Por eso, el primer verso que leí, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader. Una vez que nosotros nos damos cuenta de eso, somos semejantes a alguien que va a buscar. Por eso en esta ciudad te está mostrando que hay puertas de gobierno. ¿Por qué dice que 12 puertas? Porque es gobierno. ¿Qué es lo que nos invita a Dios? Entra por esas puertas para que puedas entender y la revelación te llegue a ti de que Él ya nos entró para que nos posesionemos y nos posicionemos de la autoridad, del dominio que Él le había dado a Adán y lo perdió. Él le dijo que sometiéramos todas las cosas, que domináramos. Sin embargo, Adán lo perdió para toda la humanidad, pero Jesucristo, el segundo Adán, vino y en la cruz del Calvario, habiendo pagado el precio por los pecados, Él consiguió y conquistó otra vez todas estas cosas, pero la iglesia sigue ciega. Seguimos dormidos. Seguimos sin entendimiento. Por eso debemos buscar para que las dimensiones de esta revelación se empiecen a abrir y nos demos cuenta que Dios nos ha situado en un lugar donde nosotros podemos descubrir que tenemos dominio, potestad, señorío. Por eso es que nos hizo reyes y sacerdotes. Un rey tiene señorío, tiene dominio. Nos encanta decir que somos reyes y sacerdotes, pero no ejercemos el dominio, la autoridad que tiene un rey. En muchas ocasiones no lo hacemos y algunos no lo hacen nunca. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender que cuando Él nos constituye la ciudad de Dios, donde Él reina, nosotros reinamos juntamente con Él. Él puso 12 puertas. Hay un gobierno donde nosotros tenemos que entender y buscar. Somos la esposa del Cordero. Amén. Ahora bien, esta explicación que te acabo de dar fue precisamente para posicionarte. Posicionarte quiere decir que te pongas en la posición. Fue para posicionarnos todos, porque esta enseñanza primeramente me enseña a mí. Es para posicionarnos, ponernos en el lugar correcto de quiénes somos. Que somos gente que tenemos autoridad, que si usamos la palabra de Dios podemos dar la orden en lo espiritual y tiene que suceder. Si lo creemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, si hemos domado el alma de que no nos lleve por allá con dudas y temores, sino que hemos domado el alma, por eso es que es tan importante que todo nuestro ser sea irreprensible delante de Dios. Para que cuando Él quiera manifestarse a través de nosotros, Él pueda manifestarse. Es importante que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles y para eso tienen que unificarse.
Porque cuando recibimos todas estas cosas en el Espíritu, ahora nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser limpiada, tiene que ser transformada al mismo conocimiento que el Espíritu recibió del Espíritu de Dios. Para que entonces el alma y el Espíritu puedan dominar esta carne y hacer que la carne haga y lance con sonido de voz aquellas palabras que vienen del cielo. Y que salgan impulsados con el alma unida al Espíritu para que te des impulso de fe y confianza de que lo que vas a hablar es la verdad de Dios. ¿Dónde está la falla? Que nos olvidamos de transformar el alma. Nos olvidamos de limpiarnos de cosas que están allí ensuciando nuestra alma, los pensamientos y cosas que no son de acuerdo a la palabra. Lo dejamos allí y eso es obstáculo para que el alma esté unida al Espíritu. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, cuando declaramos cosas, hablamos cosas y no suceden. Y después nos sentimos desanimados porque no sucedieron. Y entonces ese desánimo trae más desánimo. Quizás no me funcionó, quizás yo no tengo ese poder. No es así. Cada hijo de Dios nacido de nuevo y que ha llegado al conocimiento, por eso es importante llegar al conocimiento, porque para llegar a recibir la herencia debemos de ser maduros. Para ser maduros hay que llegar al conocimiento, tiene que haber habido puertas abiertas de revelación, que haber entendido quién realmente eres. Por eso que te dije, esta explicación es para posicionarnos en el lugar que debemos que estar. Y para enseñarnos a posesionar, a adquirir, a tener, a poder agarrar aquellas cosas por las cuales nosotros también fuimos agarrados por Él. Fuimos asidos por Él para que nosotros podamos asir aquellas cosas que Él conquistó para nosotros. Todo está conquistado ya. Él cumplió la obra. Él dijo, consumado es. Él cumplió con la obra. Y nos las entregó a nosotros. Pero por falta de entendimiento, por falta de buscar la perla, por falta de encontrar la revelación, por falta de posicionarnos en el lugar, por falta de posesionar lo que nos pertenece, no lo ponemos por obra. Por lo tanto, el reino de Dios se ha tardado y se tarda en manifestarse en este mundo por culpa nuestra, por culpa de que estamos enceguecidos, dormidos, envueltos en mucha religión y tradición y ordenanzas de los hombres. Eso tenemos que despertar, tenemos que desear encontrar estas cosas. Bien, hay dimensiones de puertas para entrar en diferentes niveles de revelación, lo entendimos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la revelación. Y en esta oportunidad quiero compartirte, una vez que hemos entendido esto, quiero compartirte una perla que Dios me dio desde el comienzo del año, desde el primer día. Una de las perlas que Dios me dio. Me dijo, es tiempo de encontrar esta perla, de declararla sobre tu vida y enseñar a declarar a otros para esta perla. ¿Cuál es esta perla? El temor de Dios. El temor de Dios. Él puso en mi corazón fuertemente este deseo ardiente de clamar, venga sobre mi vida temor de Dios. Y no es que no tuviera temor de Dios, pero a veces se nos olvida esto y se nos va pasando ciertas cosas y en muchas actitudes que tenemos, en muchas conversaciones que hablamos, en muchas cosas que hacemos, ya no lo hacemos bajo el temor de Dios. Y ahí está el problema. Dios quiere que tengamos presente el temor de Dios. Este temor de Dios es una perla, es una revelación.
es llegar al entendimiento de la necesidad que tenemos. Y Dios puso en mi corazón el deseo de compartirte, de que clames todos los días de tu vida el temor de Dios sobre mi vida. El temor de Dios. ¿Qué quiere decir temor de Dios? Por favor, no es el miedo a Dios. Es temor de Dios, es reverencia. Es poder tener reverencia, es poder tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de dónde vamos, con quién nos juntamos. Cuando nosotros analizamos todas estas cosas y vemos si es del gusto de Dios, si es de la voluntad de Dios, eso es tener temor de Dios. Por eso debemos clamar temor de Dios todos los días. Temor de Dios sobre mi vida. Quiero andar en el temor de Dios sobre mi vida, para no pecar contra ti, para no ofenderte, para no disgustarte, para agradarte todo el tiempo en todo lo que haga. Y no es que Dios no se agrade de nosotros, Dios se agradó de nosotros por la sangre de Jesús. Y yo metaba en esto, la sangre de Jesús es como una cortina, que cuando Dios nos mira a través de esa cortina de sangre y todo el tiempo nos mira perfectos, limpios, santificados, justificados y glorificados porque Él nos hizo así. Pero cuando Él nos mira atrás de esa cortina. El problema está que nosotros del otro lado de la cortina nos miramos a nosotros mismos con nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros tropezones. Y eso hace que nuestra alma divague en la fe y la confianza de cómo Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve perfectos todo el tiempo y estamos perfectos para Él y delante de Él. Pero cuando nosotros del otro lado de la cortina nos miramos nuestras fallas, ahí es cuando vemos todas aquellas cosas que son imperfectas en nuestra carne, en nuestro carácter. Y en ese lugar es que nosotros tenemos que recordar lo que Él hizo en nosotros y cómo Él nos ve. Por eso cuando decimos nos arrepentimos, nos debemos arrepentir inmediatamente cerrando puertas. Porque si abren puertas, nosotros desde este otro lado abrimos puertas de cosas y si las mantenemos abiertas, le damos lugar que el enemigo siga jugando con nuestra mente, siga trabajando en nuestros pensamientos. Pero si cuando tropezamos o somos débiles o viene un pensamiento negativo o debilitado que nos debilita, inmediatamente cerramos esa puerta recordando cómo Él nos ve y cómo Él nos hizo y que estamos perfectos delante de Él, que ya no tenemos pecado, que somos santos y justos y glorificados delante de Él. Cuando recordamos eso, el recordar estas cosas nos hace vivir de esa manera. ¿Me explico? Porque vuelvo a hacer esa comparación para que podamos tener esta visualización. Cuando nos vemos de este otro lado de la cortina y nos miramos con nuestros ojos en la carne y vemos que todavía tropezamos en este mundo, empezamos a juzgarnos por lo que estamos haciendo y nos caemos en condenación y caemos en tristezas y en desánimos. Pero cuando nosotros recordamos realmente quiénes somos y dónde estamos, que somos reyes, y que hemos sido ubicados en el reino de Dios. Cuando lo recordamos, entonces decimos, no, si yo tropecé, si hice algo indebido, Señor, yo me arrepiento de eso y recibo ese perdón que ya tú me diste, porque para ti yo ya fui perdonado todas estas cosas, pero yo en mi carne lo recibo para que mi alma entienda, para que mi alma entienda y pueda ver claramente que yo digo, yo me arrepiento de esto que hice, dije o lo que sea, y recibo esa sangre que sigue fluyendo sin parar todo el tiempo para mí, que ya me perdonó. Pero ¿qué me toca a mí? Recibirlo cada vez que hago algo que no debo. Porque cuando lo recibo, entonces me vuelvo a posicionar en donde yo debo estar, donde yo debo pararme en el reino, con autoridad, con dominio, con poder, no por mis propias obras, sino por lo que Él hizo. Simplemente de este otro lado, cuando digo estas cosas es para callar mi alma y decirle, no, alma,
No, alma. Simplemente arrepiéntete porque lo que estás pensando no es correcto. Recibe lo que Él ya hizo por ti. Recibe lo que ya hizo por ti. Y de esa manera nos volvemos a posicionar dentro de lo que nosotros somos y quiénes somos en Él. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces es bien importante porque Dios me hablaba de clamar este temor de Dios todo el tiempo. ¿Y saben qué? Tenemos un estudio que habla mucho de esto. Pronto lo pueden escuchar a través de la radio. Habla de todo esto y da muchas palabras, muchas perlas de Dios para que podamos entender qué tan beneficioso es tener el temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos andar en el temor de Dios todos los días de nuestra vida? ¿Cuán beneficioso es para nuestras vidas? Mira lo que dice Salmo 145, el verso 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Salmo 145, versos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Jehová a los que le invocan. Y tú dirás, sí, yo invoco a Dios. Y está muy bien. Quizás todos invocamos a Dios muchas veces, pero aquí dice algo más que donde tenemos que meditar en esto. Dice, a todos los que le invocan, de veras. ¿Por qué hace esta connotación? Invocarlo, todos podemos invocarlo, pero ¿es de veras? ¿Qué quiere decir invocarlo de veras? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de veras? De veras es de verdad, el que lo invoca es de verdad. ¿A qué le llama él invocarlo de veras? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad con la cual debemos invocar? ¿Qué quiere decir? Él está hablando de una posición verdadera que debemos tener en el momento de invocarlo. O sea que no es invocar a Dios y nada más, clamar a Dios, llamar a Dios y hablar, sino que una vez que lo invocamos tiene que ser de veras, de verdad, de verdad. Y Él está hablando aquí de una posición que debemos de tener en el momento de invocarlo a Él. ¿Cuál es la verdadera posición? ¿Cuál es la verdadera posición que debemos tener? Todo comienza con el correcto entendimiento de cuál es la verdadera posición que debemos tener cuando venimos a invocarle. ¿Qué entendimiento tenemos de nosotros? ¿Qué entendimiento tenemos de nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? Es importante que en el momento de invocarlo a Él, lo hagamos de veras, lo hagamos de verdad, lo hagamos con el correcto entendimiento de quiénes somos y cómo venimos delante de Él. Cuando entendemos que Él es el Rey soberano, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador, que Él es el Dios del universo, nos ubicamos entendiendo de que somos sus hijos, de que somos sus reyes, de que somos sus siervos, de que somos su creación. Entonces ahí ya estamos ubicándonos en una posición de veras, de verdad, que voy a venir delante de Él con un corazón humilde, humillado,
de que conozco que tú reinas, que tú eres el merecedor de la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, que yo tengo que estar ubicado en una posición de humildad, porque conozco mi lugar y mi posición. O sea que esa verdadera posición de venir a invocar a Dios en verdad, debe ser impulsada por un corazón humilde, un corazón que se humilla delante de Dios. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Lo hemos explicado muchas veces. Humillarse delante de Dios no es que andemos como desgraciados, ni que andemos llorando como que no servimos para nada, ni que andemos andrajosos, ni que seamos muy pobres. Eso no es humildad. Puede ser una persona humilde, se le puede llamar así, pero no se habla de la humildad. La humildad de que está hablando es reconocer que Él es mayor y que debemos entender que su voluntad es la que se debe hacer, no la nuestra. Porque quizás estamos acostumbrados muchas veces a venir en la oración y pedir y pedir y pedir y ordenarle a Él: haz esto, haz lo otro, ayúdame, sáname, límpiame, cuídame, haz esto, haz lo otro. Y cuando no, debemos darnos cuenta que entonces, ¿quién es el rey que está mandando? ¿Nosotros? ¿Lo estamos mandando a Él? No. Cuando venimos a Él a invocarle de veras para que Él nos oiga, debemos venir, y no quiere decir que no podemos pedir, pero ¿cómo pedimos? ¿Cómo pedimos? Pero debemos venir sabiendo que Él es el que puede dar las órdenes a nosotros. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué debo hacer yo hoy en este día? Señor, ¿cómo me debo comportar? ¿Qué debo hablar? Muéstrame qué debo hacer. Compraré esto, compraré el carro, compraré la casa, compraré estas cosas. Debo ir allá, debo hacer este viaje. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque tú eres el rey. Y yo debo conocer lo que tú quieres que yo haga. Y cuando sabemos lo que Él ya nos dio, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Cuando entendemos que Él ya nos dio todas las cosas, declaramos aquellas cosas que Él ya nos dio como nuestras, no exigiéndolas, no es exigiendo, es declarando, porque nos posicionamos en el gobierno de Dios, con la autoridad de Dios, declarando lo que ya es mío, lo que ya me dio. Declaro la sanidad sobre mi cuerpo porque Él ya me sanó. Declaro con autoridad sobre toda potestad de las tinieblas, dándole a las tinieblas, limitándolas, dándoles el lugar que tienen que ir, limitándolas sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestras familiares, porque Él ya nos dio esa autoridad. Pero en el momento de pedir, podemos venir y pedirle a Dios, pero siempre, siempre tenemos que decir: sea hecha tu voluntad, no la mía. Esta es mi petición delante de ti. Pero sea hecha tu voluntad, no la mía, porque tú sabes mejor. Tú sabes mejor. Quiere decir que cuando leímos aquí que Él está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras, dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Quiere decir que el que le invoca de veras, es porque le teme a Dios. Y vuelvo a repetir, no es de miedo, es porque tiene el temor de Dios en su vida. Por eso es tan importante tener el temor de Dios presente todos los días de la vida. Tenemos que todo el tiempo declararnos: es temor de Dios sobre mi vida. El temor de Dios está en mi vida. Declaro que el temor de Dios está en mi vida para que yo no abra mi boca vanamente. Acuérdense que no es para conseguir obtener nosotros
las cosas que nosotros querramos que venimos delante de Dios, sino para saber cuál es el deseo de Él, qué es lo que quiere que nosotros tengamos o hagamos o hablemos. Entonces, ya pronto vamos a terminar. Si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando en la enseñanza anterior de la gloria de la persecución. Y muchas veces nos cuesta entender por qué Dios permite y por qué Dios quiere muchas veces que nosotros pasemos por persecución, por dificultades, por dolencias de muchas cosas. ¿Por qué? Estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de los beneficios que hay en la persecución, porque esa persecución nos va a llevar a la gloria. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, aunque nosotros no la entendamos, van a obrar para bien para nosotros, porque van a obrar en nuestro carácter, nos van a ayudar a madurar, a crecer, nos van a ayudar a aprender más humildad, nos van a ir domando el carácter. Muchas cosas van a suceder que son buenas para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Y estuvimos hablando de estas cosas. Jesús mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Y muchas veces hemos enseñado y hemos hablado que el yugo que Jesús cargó, lo que lo enyugaba y él se dejaba llevar, era el Espíritu de Dios, era la unción de Dios, era Cristo, la unción. Entonces Jesús nos supo decir a nosotros: lleven el mismo yugo que yo llevo. Llévenlo en ustedes también. Dejen que Cristo, la unción de Dios, el Espíritu de Dios, los guíe, los lleve. Porque de esa manera van a ser humildes, van a ser mansos y humildes de corazón. Oh, ¿cuánto fallamos en esto? Muchas veces. Muchas veces fallamos. Por esa es la razón de la palabra, de volver a venir a la palabra. Porque la palabra de Dios es lo único que va a seguir escarbando en nosotros. Va a seguir sacando en nosotros aquellas cosas que están en el alma que tienen que salir e ir dominando esta carne que estaba apegada a esa alma carnal, a esa alma que fue dominada y domada y enseñada a través de todas las cosas de este mundo y de este sistema babilónico. Es un trabajo que tenemos que tener continuo de limpiar esto, de limpiar el alma, para que esa alma se purifique. Eso es lo que he estado declarando todo el tiempo en mi vida, desde el primer día del año, de que Dios me trajo esto tan fuertemente en mi corazón. Temor de Dios sobre mi vida. Se purifica mi alma, quitando lo más que pueda, de no mirar, de no escuchar, de no andar, no, lo menos posible. Y cada vez más en la palabra y la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario, lo necesitamos. Cuando yo oigo a gente decir: no es necesario estar todo el día en la palabra, no es necesario todo el día, todo el tiempo, palabra. No hay palabras para describir, porque ¿qué le puedes decir a una persona que dice así? No entiende, no han entendido. No han entendido que la palabra, y sobre todo estas perlas, la palabra de Dios que se te revela en tu vida, es la que te da el oxígeno para vivir la vida de Dios. Puedes ser muy educado y tener muy buenos modales en la carne, ser muy cuidadoso con muchas cosas en la carne, en tu mentalidad, de ser una persona dotada de educación, pero no es eso de lo que hablo. Que tú dices: bueno, no necesito estar todo el tiempo en la palabra, porque total soy una persona ordenada, capacitada, conozco los modales, conozco las éticas, sé moverme. No importa.
No se trata de eso. Se trata de tener el corazón continuo latiendo hacia Dios, en el deseo de Él, deseando agradarlo a Él todo el tiempo, en todo lo que hagamos. Y como dije, Él se agradó de nosotros, pero nosotros, en todo lo que hagamos, queremos traer fruto para Él. Queremos más y más, darle, porque Él se merece toda la gloria en todo lo que nosotros hagamos. Él se merece toda la gloria en todo lo que hagamos y en todo lo que hablemos. Y eso trae gozo a nuestro corazón cuando lo hacemos así. El Salmo 34, el verso 9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, temed. Comienza por el temor de Dios. Comienza por clamar y declarar en tu vida el temor de Dios. Porque dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Lo que Él santificó, lo que Él apartó, porque eso es lo que significa santo, apartado. Lo que Él apartó para Él. Pues nada falta a los que le temen. Nada te va a faltar. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos fueron dadas, como dije hace un momento. Él todo ya nos lo fue dado. Pero ¿de qué vale que Él nos haya entregado un reino y nos haya entregado tantas maravillas y tantas riquezas, tantos tesoros que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y nos los entregó, porque nos los entregó en nuestro espíritu? ¿De qué vale que Él nos haya entregado todo y nosotros por nuestra alma estar cargada de tantas cosas que nos deja unirnos esta alma con el espíritu para unificarnos a nosotros mismos, para vivir en esa unificación con Dios y poder manifestar las cosas que Él nos dio? ¿De qué nos sirve que Él nos haya dado todo si no lo manifestamos? Ahora, para manifestarlo tenemos que buscarlas para que nuestro corazón comience a purificarse, nuestra alma se purifique para que pueda recibir y salga de ella todas las dudas y los temores y las palabras retorcidas y negativas que se meten allí. ¿Cuántas veces hablamos de fe, pero después en una conversación hablamos cosas que nos damos cuenta que estamos al revés? Salió solo. ¿Por qué salió? Porque está llena el alma. Entonces debemos quitarlo de allí. ¿Cómo se quita? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo no va a ser necesario estar día y noche todo el tiempo con la palabra? Cuando digo la palabra estoy diciendo de Dios. Puedes estar trabajando, puedes estar limpiando, puedes estar cocinando, puedes estar aún caminando y paseando, pero la palabra tiene que estar presente. El Señor debe estar presente. El temor de Dios debe estar presente. Para eso mismo, para que podamos purificar esta alma y que no haga cosas torcidas, contraria a la voluntad perfecta de Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada nos va a faltar, porque nada nos falta, porque Él ya nos lo dio todo. Pero es necesario que se manifiesten. Entonces, una de las cosas que el temor de Dios nos enseña es que Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel, no importa por lo que pasemos. Dios es fiel. Él no cambia. Su fidelidad no cambia. Él es siempre fiel. Entonces, cuando tenemos este temor o este respeto, nos da el tener el temor de Dios, nos da el entendimiento de que Él es fiel porque Él sabe todas las cosas. Él lo sabe todo. Entonces, por eso, cuando pasamos por lo que pasamos, nos viene alguna circunstancia que nos hace sufrir, tenemos que tener la capacidad del conocimiento de decir: Él es fiel. Y si estoy pasando por esto, o esto llegó a mi vida, a no ser que yo me haya buscado algo en una desobediencia. Porque hay diferencia cuando nos buscamos problemas por desobediencia, por rebeldía.
Entonces vamos a sufrir consecuencias de rebeldía, porque nos buscamos problemas. Pero yo me refiero cuando tú estás viviendo una vida correcta, una vida en Dios. Pero, ¿qué pasa? De pronto llegan cosas a tu vida, pasan cosas que te hacen sufrir y de pronto no entiendes. Pero el temor de Dios puesto en nuestra vida nos enseña que Él es fiel y que Él es verdadero, que jamás nos deja, jamás nos abandona, que Él siempre está con nosotros y que Él sabe lo que está haciendo. Y si nos permite pasar por allí, pues pasamos por allí, porque algo hermoso y maravilloso va a ser en nosotros. Y cuanto más humildes seamos en el temor de Dios, de reconocerlo a Él quién es Él y de quiénes somos nosotros, más rápido vamos a salir de cualquier situación que tengamos. Si nos acordamos de los 3 hebreos que fueron echados al horno de fuego, ellos tuvieron un corazón centrado en Dios. No importa lo que nos digan, no importa que nos eches al horno de fuego calentado 7 veces, no vamos a adorarte. Estaban plantados en el conocimiento de quién es Dios y en la fidelidad a Él, porque se pusieron en posición de que Dios es su Dios y Él es el Rey y Él es el que gobierna. Y si Él dijo que no vamos a adorar a otras imágenes, pues nosotros no vamos a adorar a ninguna otra imagen, no nos vamos a rendir a ninguna otra cosa que no sea Él. Por eso ellos haber tenido esa posición de humildad, porque el ser humilde es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. El ser humilde es posicionarte en lo correcto, de que Él es el que manda y Él es el que sabe más. Por cuanto ellos fueron humildes, aunque los echaron al horno de fuego, se paseaban en el horno de fuego con el Señor que entró allí con ellos. Y aun cuando lo sacaron del fuego, dice que ni olor a fuego había ni siquiera en sus cabellos, ni sus ropas fueron consumidas ni tocadas. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso poder ver las profundidades de Dios? Las dimensiones de Dios. Que aún en medio de un fuego, que si ponemos un fuego aquí, pues quemamos todo. Y en ese fuego, habiendo sido calentado 7 veces, esas 3 personas caminando allí con el Señor, el fuego no los tocó. ¿No es eso acaso una dimensión de Dios, de la cual en nuestra mente finita no la podemos entender? Pero es la verdad. Si es la verdad, quiere decir que hay dimensiones de Dios en el reino de Dios, en la ciudad de Dios, que somos nosotros. Dios puso puertas que son perlas. ¿Para qué? Para que nosotros las busquemos. Él quiere que busquemos estas perlas. Porque a medida que encontramos estas perlas, vamos a situarnos en la posición de la cual Él ya nos dio. Y vamos a posesionarnos de aquellas cosas que Él ya nos compró para nosotros y nos fue de vuelta, no las devolvió. Vamos a meternos allí, en ese conocimiento. Vamos a buscar estas perlas. Y vamos también a ir cerrando para que no se nos haga muy tarde. Voy a leer un salmo más, el Salmo 119, el verso 74. Vamos a ver que el salmista también entendió esto que estamos hablando. Dice, los que temen me verán. Es lo que te estoy diciendo. Cuando el temor de Dios está latente todo el tiempo en nuestra vida, vamos a aprender a ver a Dios. Quizás no lo vemos con estos ojos, pero lo vemos. Lo vemos en el Espíritu. Podemos verlo. Dice, me verán y se alegrarán. ¿Por qué? Porque entienden. Porque entienden. Porque en tu palabra he esperado, dice el salmista.
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ves lo que te decía hace un momento? Cuando el temor de Dios está en nuestra vida, cuando ese temor está en nuestras vidas, nosotros vamos a entender que Él es fiel. Y vamos a entender que conforme a su fidelidad, que no quiere mal para nosotros, sino que quiere el bien para nosotros, para darnos el bien que esperamos. Dice, mis pensamientos no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien para daros el fin que esperáis. Todos esperamos un buen fin. Queremos que las cosas siempre terminen bien, que sean mejor que lo que hemos vivido. Siempre estamos esperando que algo sea mejor de lo que hemos pasado o vivido. Y el Señor dice eso mismo, que Él quiere nuestro bien, darnos el fin que esperamos. Y el salmista entendió cuando dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ya sé que cuando fui afligido, era conforme a tu fidelidad. Por tanto, no voy a tener temor, no voy a sufrir, no voy a pensar que me abandonaste. No, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Amén. Así que, ¿qué te puedo dejar hoy? Que puedas entender que donde está tu enfoque, donde tú te enfocas, donde está aquello que tú quieres buscar, allí está el nivel de la revelación, el nivel de luz que puedas entender. Es de acuerdo al enfoque que tú tengas. Si tú crees que no es necesario estar todo el día pensando en la palabra, buscando la palabra, oyendo de la palabra, si tú piensas eso, bueno, tu enfoque no está ahí, no vas a encontrar las perlas, porque no las estás buscando. Entonces la revelación de Dios no se va a abrir a tu vida. No se va a abrir. Lo siento. Porque es el que le busca. Cuando tú buscas la perla, la encuentras, la hallas. Y estás dispuesto cuando hallas una perla de Dios. Estás dispuesto a dejar todo lo que te entretiene para seguir buscando más, para indagar más. Así que recuerda esto. Quiero leerte, con esto voy a cerrar, en el Evangelio de Tomás, que no está allí en la Biblia, pero es un evangelio escrito por el apóstol Tomás, que fue encontrado hace muchos años por la India. El Evangelio de Tomás, voy a leer, que se le llama apócrifo, voy a leer algo que él escribió que Jesús dijo, que va muy de acuerdo a lo que dijo Jesús aquí en la Biblia. Cuando Jesús dijo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, y llamáis y os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jesús lo dijo ahí, lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero Tomás dice así, dijo Jesús, quien busca, no deje de buscar, hasta que encuentre. Tomás dijo que Jesús dijo, quien busca, no deje de buscar, hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se turbará. Y cuando esté turbado, se maravillará y reinará sobre todo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás buscando, cuando yo estoy buscando y estoy leyendo y estoy buscando, estoy abierta a que Dios de pronto me abra una puerta, una perla y me dé una revelación. Cuando la veo, me turbo. ¿Por qué me turbo? De una manera buena. Me turbo porque, wow, no lo había visto nunca esto. Wow, aquí hay más. Viene esa inquietud. Pero junto con esa turbación y esa inquietud de aquí hay más, ¿dónde hay más? Tengo que corroborar esto, ¿dónde está? Viene esa maravilla que me maravilla. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Señor! Lo que me has mostrado. He entrado a otra profundidad, a otra dimensión. He entrado por otra puerta.
Por eso dice, y cuando esté turbado se maravillará y reinará sobre todo. ¿Cuál es la intención de buscar entonces? ¿Cuál es la intención de que Jesús decía, quien busca no deja de buscar hasta que encuentre? La intención es para que reines. Ahí te lo dice, reinará sobre todo. Es para que reinemos. Es para que cuando encontremos nos demos cuenta quiénes somos y qué hizo Él para nosotros. Es para que reinemos, es para que manifestemos el reino, es para que vivamos. Y ojalá, y quiera Dios, y Dios lo quiere. ¿Ves que salen a veces cosas dichas que uno tiene allí? Dios sí quiere. Dios quiere que estas enseñanzas la oigan muchos jóvenes, muchos jovencitos, muchos niños que están creciendo, que oigan estas enseñanzas para que desde temprana edad su alma sea moldeada con este conocimiento, para que cuando lleguen a mi edad no tengan que luchar con las cosas que yo he luchado. Porque si desde temprana edad esa alma va siendo formada a la imagen de Dios, a la imagen de Jesucristo, si esa alma va siendo formada, se va amalgamando con el Espíritu de Dios. Y entonces va a poder reflejar más fácilmente el rostro del Señor. La vida de Dios en su vida. Que en tus ojos podamos ver la luz que hay en ti. Porque Jesús lo dijo. Que cuando uno mira los ojos, uno ve la luz que hay dentro de ellos. Así que, en esta oportunidad donde hemos compartido esta palabra, espero que hayas aprendido algo nuevo. Y si ya lo sabías, espero que se te grabe más. Espero que esta palabra te motive a querer seguir buscando perlas, a seguir indagando, a seguir excavando. ¿Hasta dónde estás dispuesto a excavar para encontrar la perla de valor? Pregúntate tú mismo, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a excavar, a buscar, para encontrar la perla de gran precio? Bueno, te dejo con este pensamiento. Encuentra la perla. Que seas bendecido. Que tengas una semana de mucha bendición, de gozo y felicidad, salud y todo lo que Dios te ha dado sea revelado en tu vida. Bendecidos.